Perspectivas de la automatización de los trabajos profesionales a cargo del expositor Máster Germán Galván, socio de McKinsey & Company en la oficina en México. Don Germán Galván, socio de McKinsey, les repito, durante su carrera ha servido a clientes en temas de estrategia, finanzas corporativas y organización, tanto en países como México, Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador y Honduras. Don Germán tiene una maestría de la Universidad de Carolina del Norte y posee licenciaturas en Contaduría Pública y Administración. Don Germán, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este congreso. Estamos muy contentos de estar aquí representando a McKinsey y tener la oportunidad de platicar con ustedes sobre un tema que es tan relevante para la economía global y en específico para la de nuestros países en la región. Me presento brevemente, además de lo que ya se mencionó. Como se decía, soy socio de McKinsey & Company, la firma de consultoría líder en el mundo. Basado en la oficina de México, pero la verdad es que en los últimos años, sobre todo, mi trabajo se ha concentrado en Centroamérica y el Caribe. Entonces estoy muy contento de estar aquí por esa razón. Los temas en los que yo me especializo tienen que ver con desarrollo económico e infraestructura en la región, principalmente clientes del sector público. Esto para mí es muy importante entonces hablar de este tema con esta audiencia, porque creo que tenemos una oportunidad todavía grande en toda la región para entender, hacer un puente entre temas de productividad, cómo colaboramos mejor entre los sectores público y privado en beneficio de nuestras economías y de nuestra gente. Probablemente algunos de ustedes han escuchado de McKinsey, otros tal vez no tanto. Somos una firma de consultoría estratégica que busca apoyar a las instituciones más relevantes del mundo a resolver sus problemas más complejos. De manera creciente, estos problemas más complejos son sobre todo problemas sociales o económicos. Por lo tanto, no servimos solo a empresas privadas, sino cada vez más a gobiernos y organizaciones multilaterales, pero muchas instituciones que tienen que ver más con el sector público en todo el mundo. Obviamente, cuando hacemos esto, el tipo de preguntas que nos hacen tienen que ver con eso, con preocupaciones sociales, con pensar hacia el futuro de largo plazo, no solamente cómo resolver un problema de este momento, de este año, sino qué queremos hacer hacia adelante como países, como empresas, diferentes tipos de organizaciones. Una de las preguntas más recurrentes que hemos recibido en los últimos años tiene que ver con la tecnología. La velocidad de crecimiento de temas como la automatización, temas como el impacto digital disruptivo en muchas de las industrias y cuáles son las implicaciones de política pública, de empleo, de seguridad, inclusive en muchos casos que tiene para la gente. Derivado de estas preguntas que recibimos, entonces nosotros siempre tratamos de poner un análisis riguroso detrás de las opiniones y entender qué es lo que está pasando. Entonces, en los últimos meses hicimos una investigación muy profunda, muy exhaustiva del potencial de automatización y cuáles son las implicaciones para el empleo. Estos son reportes que hemos publicado a principios de este año, tienen más o menos 3 meses y acabamos de actualizar algunos datos a mayo y están disponibles en nuestra página. Entonces, lo que les quiero decir primero que nada es, este es un tema que nos apasiona, tenemos mucha información al respecto y los invitamos a que visiten nuestra página para conocer los reportes a detalle. Lo que les voy a presentar hoy es, obviamente, solamente un resumen y lo que quisiera hacer es realmente que esto sea un diálogo. Entonces, en cualquier momento, cualquier duda que tengan sobre cualquiera de los temas, pues con todo gusto me dicen y lo vamos discutiendo. Pero bueno, para entrar en materia, ¿de qué se trata? ¿De qué queremos hablar? Lo que queremos discutir el día de hoy es cuáles son las tendencias en automatización, cuáles son las implicaciones en productividad y las implicaciones para el empleo en el mundo y en específico un foco en América Latina y en Costa Rica. 4 cosas que les quiero decir hoy. Primero, ¿por qué estamos hablando de esto?
¿Por qué es relevante? No es un tema del futuro, es un tema que ya es una realidad hoy, que tenemos que enfrentar ahora mismo. Primer punto importante. En los últimos años hemos tenido un increíble avance en todo lo que tiene que ver con automatización, temas digitales, inteligencia artificial, y esto no hace otra cosa más que acelerarse. Me gusta esa foto porque de lejos, la verdad es que pues es un tráiler cualquiera, un camión de distribución de cerveza en Estados Unidos. Ese camión, sin embargo, es el primer vehículo que utiliza AB InBev en el mundo, que es la cervecera más grande del mundo, para entregar un pedido totalmente automatizado. O sea, el camión no tiene conductor y eso ya es una realidad. Ese primer cargamento se envió en octubre del año pasado en Estados Unidos y fue todo un hito. La verdad es que una vez que pasa el primero, lo que nosotros anticipamos es una velocidad muy acelerada de adopción de este tipo de tecnologías. Entonces, el primer mensaje es, ¿por qué estamos hablando de esto? No estamos hablando de esto porque es la ola que viene, es la ola que ya está. Ya estamos en el punto de disrupción, de automatización y empezaremos a ver cada vez más cosas como estas, pronto pues también en nuestros países. ¿En qué se refleja? Cada vez tenemos algoritmos más complejos para procesar información, para manejar recursos, para tomar decisiones. Esto no está haciendo otra cosa más que acelerarse. La capacidad de la infraestructura o de la tecnología que tenemos disponible sigue siendo acelerada. Simplemente en los últimos 3 años, la capacidad de procesamiento de una unidad de procesamiento de gráficos por segundo se ha multiplicado más de 60 veces. En los últimos 3 años. Y esto obviamente cada vez se irá haciendo más rápido. La cantidad de información, de datos que se genera en el mundo. La verdad es que si pusiéramos una curva a 10, 15, 20 años, sería tan difícil de tener una escala aplicable, porque la velocidad es mucho más que exponencial. Como pueden ver, lo único que está pasando es que cada vez nos tenemos que inventar nuevos acrónimos o nuevos nombres para la capacidad de generación de datos, ¿no? Simplemente en los últimos 15 años lo que vemos es un incremento casi 500 veces de del volumen de generación de datos. Y esto es 15 años. O sea, si pensamos en el momento en que empezó a desarrollarse Internet, principios de los 90, esto sería todavía mucho más. Pero más que eso, de aquí a los próximos 5 años vemos que esto se va a multiplicar por 10 al menos. Entonces, el impacto de la automatización, de las estrategias digitales, de todos estos temas está aquí, está presente, es relevante, tenemos que discutirlo, no podemos esperar más tiempo. ¿Cuál es el primer mensaje? Porque de repente cuando hablamos de esto, entonces el primer mensaje que nos quedamos es un poco de preocupación, ¿no? Oye, esto tiene implicaciones negativas, nos va a quitar empleos, ¿qué vamos a hacer? En realidad, el primer mensaje para nosotros, después del análisis que hicimos, es que la automatización está teniendo y va a seguir teniendo grandes beneficios, no solo para los negocios, sino también para la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque ya tenemos evidencia que los procesos que han sido automatizados o que son hechos digitales tienen mucha mayor precisión, contribuyen a la optimización en el uso de los recursos, tienen un mayor rendimiento, permiten una mejora en la experiencia de los usuarios, que esto es muy importante, y nos ayudan además a predecir el futuro, ¿no? En algunas de estas hojas lo que me gustaría compartirles es simplemente algunas de las experiencias o de ejemplos que hemos tenido en nuestra labor en los últimos años para que vean el impacto no solo económico, sino social que recibimos por automatizar algunos procesos. El ejemplo que me gusta utilizar cuando hablamos de este tema, los últimos 2 años tuve la oportunidad de servir a un cliente del sector público en Latinoamérica, que es una institución de seguridad social. Más o menos 20 millones de beneficiarios y manejando un alto volumen de servicios de salud, pero también de pensiones. Durante muchísimos años, el manejo de las pensiones lo que implicaba era que los beneficiarios, los retirados,
tenían que presentarse 2 veces al año en las instalaciones de la oficina más cercana de seguridad social a la que estaban adscritos, como una prueba de vida, literalmente. Y sigo aquí para que me sigan dando mi pensión. Y era ir un trámite que físicamente no tomaba más de 3 minutos, pero que implicaba muchas veces traslados de horas, estar formados durante también un periodo largo de tiempo, y era muy desgastante, sobre todo tratándose de personas, en su mayoría de la tercera edad. Con un proceso, la verdad, bastante sencillo, lo que logramos fue automatizar el proceso de reconocimiento a través de reconocimiento de voz, crear un sistema automático de reconocimiento de voz, el cual el beneficiario con una llamada, que ni siquiera tiene una interfase personal, que todo es a través del sistema automático, dice: oye, soy yo, me identifico, sigo aquí, simplemente validando que todavía tiene que estar recibiendo esa pensión. El impacto de eso en millones de horas hombre ahorradas, no solo para los beneficiarios, sino también para el procesamiento dentro de este cliente, fue increíble. Pero la principal ventaja fue mejorar la experiencia del usuario y quitar algo que se percibía como algo pues realmente agresivo o una mala atención a la gente. Y lo más sorprendente para mí fue que la solución fue muy sencilla. Fue tecnología que ya existía hace años y simplemente no se había desplegado a escala. Pero ese es un primer ejemplo simplemente del tipo de cosas que vemos como beneficios de la tecnología y por qué vale la pena adoptarla. Hay otro elemento muy importante, y aquí es donde la gente se empieza a emocionar, ¿no? ¿Por qué invertir en tecnología? ¿O por qué vemos esta tendencia cada vez mayor a la automatización? Pues porque los retornos financieros de esas inversiones son altísimos. Entonces, déjenme explicarles un poco mejor este gráfico, y espero que se pueda ver bien desde atrás, pero si no me avisan y se los cuento cualquier detalle. La columna del lado derecho, las burbujas que tenemos en amarillo, lo que nos muestran es la relación costo-beneficio, el número de veces de rendimiento que se recibe en una industria por una inversión en automatización. Entonces, en el primer renglón lo que tenemos es la industria del petróleo y gas, y el indicador es 7 veces. Por cada dólar invertido en tecnología dentro de petróleo y gas, los beneficios recibidos económicos directos por esa inversión en los últimos años, de acuerdo a nuestra investigación, está resultando en más de 7 veces. Esto es mucho más que la inversión en infraestructura o en otros tipos de tecnologías que se habían estado invirtiendo a lo largo de la historia de la industria, ¿no? Pero hay casos todavía más dramáticos. Tenemos originación de hipotecas, la parte de otorgamiento de crédito. Todos estos datos son de Estados Unidos, ¿no? Ahí el factor de impacto, de rendimiento, es 11 veces. Cada dólar invertido, más de 10 veces regresa su valor en beneficios económicos para las empresas o las organizaciones que invierten en ellos. Esto es muy atractivo. Obviamente, la respuesta o la primer rechazo de la gente es: no, bueno, claro, pero ese rendimiento viene porque están deshaciéndose de muchas personas, porque están eliminando el costo laboral, porque está sustituyendo personal. Pues ahí lo más interesante que vemos es que para un buen número de empresas los beneficios no vienen por sustitución de personas, sino vienen por mejoras en la productividad. Y eso es lo que quieren decir las barras después de colores, ¿no? Entonces, lo que vemos en la barra, en el segmento naranja, es qué porcentaje de ese valor agregado económico proviene de mejoras en la productividad, y la sección azul es qué porcentaje proviene de racionalización de mano de obra o de recursos de personal, ¿no? Entonces sí, sin duda, hay algunos segmentos, como veíamos el mismo de originación de hipoteca, donde 88% del valor viene por sustitución laboral. Esto quiere decir simplemente ya todos los procesos están casi automatizados, la interfaz personal es mínima y ahí es donde viene el valor. Y ahí sí se habla de una sustitución o de un impacto directo en la automatización versus tener personal. Sin embargo, en muchas otras, como pueden ver, es principalmente productividad. Lo veíamos en petróleo y gas, 85%, en la industria automotriz, 86%, farmacéutico, 96%. O sea, es el beneficio, que también es de 7 veces,
es mucho mayor por mejoras en productividad que por sustitución laboral. Entonces, resumiendo los mensajes hasta ahora, estamos hablando de automatización o de temas digitales porque son una realidad, ya están teniendo un impacto muy grande, la velocidad de crecimiento de los datos es cada vez más acelerada y esto está teniendo un impacto disruptivo en una variedad de industrias. ¿Ese impacto disruptivo de qué tamaño es? Bueno, la verdad es que los beneficios que vemos fluctúan entre 3 y 12 veces el valor de la inversión, que más que lo justifica, pero lo más interesante es que muchas de esas mejoras están orientadas a mejoras de productividad, no solo a quitar empleos. ¿Qué otro tema nos preguntan mucho e incluimos en nuestra investigación? Está el famoso concepto de Machine Learning, ¿no? Cada vez más la tecnología se está programando de una manera que va adquiriendo información que después puede replicar o puede ir adaptando a distintos procesos. Y esto es la evolución hacia inteligencia artificial, pero es uno de los temas más importantes que escuchamos. ¿Qué hicimos aquí? Entonces, lo que hicimos fue tomar 120 actividades específicas y evaluar cuál era su potencial de ser sustituidas o de ser impactadas por un tema de Machine Learning. La gráfica, obviamente por el número de sectores, pues tiene demasiada información, pero los mensajes también son relativamente sencillos. En el eje vertical lo que vemos es el volumen de datos que tiene cada una de estas actividades o de estas industrias. Desde agricultura, consumo, salud, el sector público, transporte, ¿no? Y en el eje horizontal lo que vemos es el potencial de impacto. Esto quiere decir qué tan rápido se puede mecanizar o se puede automatizar una función. Y a través de esto lo que vimos, el primer punto es prácticamente en todos los sectores hay un potencial importante de impacto. En algunos es relativamente menor, pero hay un muy buen número de industrias en las cuales Machine Learning es relevante, muchas de las cuales hoy no nos imaginamos. Y hay algunas que sí tienen un potencial mucho más alto identificado. ¿Como cuáles? Digo, hay una muy natural y que ya todos conocemos porque todos usamos Waze o algún tipo de aplicación similar para navegar, ¿no? Para encontrar mapas y rutas. Y es precisamente la identificación, navegación de caminos. Eso está clarísimo, ya lo tenemos, inclusive ya hay un nivel de adopción global muy importante. Personalizar productos financieros también es relativamente conocida, pero hay muchas otras que no están tan claros o cuando menos no hemos visto todavía la adopción y sí nos parece que van a ser relevantes. Por ejemplo, ¿cuáles? Optimizar estrategia de merchandising. Lo que eso quiere decir es que el diseño de estrategias comerciales y de llegar al consumidor cada vez van a ser más automatizadas y basadas en más información, por lo tanto van a ser personales. Hay otra que a mí me llamó mucho la atención cuando vi este gráfico de las que salen con mayor potencial y es el personalizar cultivos a condiciones individuales. Lo que esto quiere decir es que agricultura, que ya ha sido uno de los sectores que más automatización ha visto en el mundo, ahora cada vez más va a tener mejoras no solo de diseño de los cultivos, sino de reacciones a temas climáticos, a niveles de rendimiento. Cada vez se va a adaptar de manera más acelerada a las condiciones del país y a las necesidades de producción. Esto es un mensaje importante porque, bueno, en Latinoamérica, en nuestros países, todavía un porcentaje relevante de la mano de obra sigue estado en agricultura, se ha quedado ahí y este tipo de tendencias lo único que va a hacer es todavía empujar una mayor proporción de la población hacia entornos urbanos. Pero entonces, Machine Learning también está aquí para quedarse, también es aplicable a muchos de los sectores y hay muchas oportunidades ya identificadas. ¿Como cuáles? Pues aquí hay muchas, no creo que haga falta ir sobre todas, pero hablando por algunas de los sectores. La primera, Conagra, pues justamente tiene que ver con cultivos, con cómo se manejan cultivos y cómo se obtienen mayores rendimientos con menos recursos humanos y además obteniendo en menores tiempos estos resultados. Heineken es una compañía que siempre ha estado enfocada mucho en el consumidor, tienen una estrategia comercial muy importante y han escuchado seguramente en sus redes sociales, han tenido muchos
videos y muchos mensajes de cómo han tenido una flexibilidad y una conexión mucho más cercana con el consumidor. Hace un par de meses, si acaso, hubo mucha controversia sobre un comercial que Pepsi hacía, ¿no? Y que incluía una de estas chicas de las Kardashian, ¿no? Y se percibió como que era un tema que estaban tratando de subirse pues no sé, a impulsar que estaban apoyando a los jóvenes y a temas de protesta, etcétera, cuando la verdad el mensaje que daban era completamente lo opuesto. Y el principal comentario que salió era contrastarlo contra Heineken, ¿no? Mira, este es un muy mal comercial que no está entendiendo realmente lo que están esperando los consumidores, y esta es la respuesta del otro lado que realmente sí lo está teniendo. Pero ¿en qué está basado? No es simplemente de que uno tenía un mucho mejor creativo diseñando el comercial, está basado en la recopilación de información y en lo que las empresas saben, en este caso Heineken, de cómo se comporta el consumidor y cuáles son las cosas que les gustan. Para eso, ¿qué están haciendo? Redes sociales, asociaciones muy cercanas con Google y con Facebook, para levantar información de qué perciben los consumidores como positivo, y eso les ha generado muchas ventajas en cómo se percibe su marketing. Algunas otras interesantes: Capital One, que ha sido una compañía bastante disruptiva en el sector financiero de los Estados Unidos, en un sector además tarjetas de crédito que la verdad mucha gente dice ya está todo inventado, ya está todo hecho, y ellos han podido realmente capturar un porcentaje muy importante del mercado a través de ¿qué? De optimizar los patrones de consumo, de entender realmente dónde está el riesgo y por lo tanto poner esquemas de pricing más atractivos para la gente. Pero todas estas compañías, al final, lo que tienen en común es ya están utilizando Advanced Analytics y Machine Learning para sus productos y para sus servicios hoy. Aunque tal vez no sea tan visible, esto ya está pasando. ¿Eso qué significa? Pues significa que están en un proceso de disrupción muchas de las industrias en las que participan. ¿Cuáles son en las que vemos este tipo de disrupciones? Lo que tenemos, este gráfico es, nosotros tratamos de clasificar las industrias, las empresas más bien, los sectores en tres buckets. El primero le estamos llamando digital por venir. Estos son industrias en las cuales todavía los cambios no se perciben de manera tan importante. El segundo, el digital en curso, es donde vemos el mayor volumen de disrupción a la fecha. Y el tercero son los sectores pues ya de dominio digital, donde ya esto pasó y está en un nivel de adopción mucho mayor. ¿Qué es lo interesante aquí? Digo, sí, si pensamos en alta tecnología, pues sí, obviamente es natural que esté un poco más hacia la derecha, entre los sectores que están siendo más impactados. Pero lo más interesante del análisis es que nos confirma muchas de las cosas que vemos en los mercados. Por ejemplo, en ese bloque intermedio naranja, percibimos una intensidad de disrupción digital del 44%, que es la más alta de los tres. ¿Qué significa? Estos son los sectores que se están viendo más afectados por los cambios en la tecnología. ¿Cuáles están ahí? Telecomunicaciones, obviamente tecnología, pero sobre todo comercio minorista, es el que nos sale más alto de todos. ¿Por qué? Y digo, no hay más que ver las noticias. Si uno revisa las noticias sobre retail de los últimos 6 meses, es una masacre. La cantidad de compañías anunciando cierre de tiendas es creciente, la que quieran. Todos los big boxes americanos han anunciado cierres de cientos de tiendas, algunos de ellos como Sears, muy cerca ya también de tener que enfrentar procesos de quiebra por este tipo de cosas. ¿Pero por qué? Pues no es que la gente ya no compre y que no requiera el mismo tipo que no requiera ropa o herramientas o las cosas que tradicionalmente han vendido. Simplemente es que el consumidor se movió mucho más rápido en adoptar disrupciones digitales, en este caso las compras en línea, que los propios retailers. Muchos de ellos se tardaron mucho en tener siquiera un canal online, y cuando lo tenían era solamente para dirigir tráfico hacia las tiendas. Y lo que pasó pues es eso, una alta disrupción donde ahora muchos de ellos se enfrentan en situaciones financieras muy críticas. La otra implicación del lado positivo es ayer, por primera vez en la historia, el valor de la acción de Amazon se acercó a los $1,000 por acción.
Y eso pone a Jeff Bezos, al CEO y fundador de la compañía, ya muy, muy cerca, menos de un 5% del valor total de la fortuna de Bill Gates como el hombre más rico del mundo. Después de 20 años, de una compañía que tiene 20 años, Microsoft una que tiene ya 35, casi 40, pero son empresas muy nuevas, ¿no? Y de repente este es el impacto de la disrupción digital. Muchas compañías tradicionales que están cerrando tiendas, consolidándose, y otras que están tomando una proporción cada vez mayor de la riqueza del mundo. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque obviamente cada uno de nosotros en las industrias en las que estamos, en el sector público, podemos ponernos a pensar, o debemos ponernos a pensar hacia el futuro, mi industria o mi sector, qué tanto potencial tiene de disrupción y cómo nos estamos preparando para reaccionar al mismo. Ahora, todo esto, pues sí, nos pone a pensar, nos puede preocupar un poco y podemos decir, oye, pues si esto tiene implicaciones negativas, ¿no? Porque si hay muchas empresas que han estado cerrando, cada vez todo es más digital, ¿qué va a pasar? Bueno, pues también tiene beneficios para los países. Y esta, que además la tenemos específicamente para Costa Rica, me parece que ilustra muy bien el punto. En nuestros países, en Latinoamérica, en toda la región, la verdad es que llevamos demasiados años, siendo honestos, simplemente apoyando nuestro crecimiento económico en la base de que tenemos una población joven y creciente, el famoso bono demográfico. Nos acostumbramos a crecer a tasas que, bueno, tal vez no eran las de China, pero que comparado con el mundo desarrollado estaban bastante bien, los 3,5, 4, 5% de crecimiento anual del PIB. ¿Con base en qué? No en mejoras en productividad, no en incrementos en infraestructura o en tecnología, principalmente en el hecho de que teníamos una mano de obra creciente. Y ese es el caso, igual que en toda la región, de Costa Rica. La columna del lado izquierdo, como pueden ver, muestra la tasa promedio de crecimiento de la economía durante los últimos 50 años, alrededor del 4,5% anual. Está muy bien. Es una tasa muy adecuada, mucho mejor que varios países de la región, tanto Centroamérica como más allá en el continente. Entonces, es una buena noticia, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Si nos metemos un poco más de detalle, y esto ustedes lo conocen muy bien, es que la mayor parte de ese crecimiento económico ha estado impulsado por el crecimiento en el empleo, por tener un mayor volumen de mano de obra, más o menos 3,5, 3,6% de ese crecimiento se explica puramente por mano de obra, mientras que solo 1% se explica por productividad. Y eso sí es un tema preocupante. ¿Por qué? Porque nuestros países, las poblaciones de nuestros países, cada vez se están moviendo más hacia tasas de crecimiento mucho menores, más estables, y ese bono demográfico ya no lo vamos a tener. Y bueno, si esto es el caso de Costa Rica, hay muchos otros casos mucho más preocupantes. El caso de México, si tenemos ese mismo gráfico, el crecimiento de la productividad es todavía mucho menos. De hecho, en los últimos 25 años es cero. Todo el crecimiento económico se explica únicamente por crecimiento demográfico. Esto claramente no es sostenible. Entonces, si proyectamos a los próximos 50 años, nuestra estimación es que el bono demográfico o el beneficio de crecimiento económico por aumento en mano de obra se va a reducir de 3,6 a 0,6. 3 puntos porcentuales del PIB de crecimiento anual borrados en promedio en los próximos 50 años. Eso quiere decir que si mantenemos el crecimiento de productividad que hemos tenido, pues lo que podríamos esperar es tasas de crecimiento anual del 1,5, 2%, pues mucho más parecidas a los que están teniendo países desarrollados como Estados Unidos o Japón inclusive, pero sobre una base menor. Esto quiere decir perder un potencial muy grande de crecimiento que todavía tenemos en nuestros países. ¿Cómo vamos a hacer para evitar que esto sea un problema? ¿O cómo darle la vuelta? Pues ahí es donde entra el beneficio de la automatización. Nuestras estimaciones es que un caso básico de automatización, sin que haya una intervención gubernamental decidida, sin que haya una mayor inversión por parte del sector privado, simplemente los niveles de adopción business as usual, digamos, nos darían un escenario en el cual el crecimiento de la economía por productividad va a ser más o menos del 1,4%.
Pero tenemos otro escenario en el cual, invirtiendo de manera decidida y teniendo una estrategia nacional de automatización y de tecnologías, sí se pueden recuperar otros 1,5 más o menos por ciento anual de crecimiento del PIB. Esto obviamente voltea la proporción, lo que nos llevaría a tener más o menos 3 puntos porcentuales de crecimiento por productividad, menos de 1% por mano de obra, y llevar a un promedio anual de 3,5, que no es lo que hemos tenido, pero cuando menos nos acerca mucho más. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el mensaje? El único camino que tenemos en nuestros países para crecer al ritmo que necesitamos y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, tiene que ver con mejoras en productividad, y tecnología es uno de los principales habilitadores para ese crecimiento. Ahora, ¿qué tan listos estamos para que esto pase? Bueno, tenemos el análisis hecho para, me parece, 120 países, pero en el caso específico de Costa Rica, lo que vemos es que hay algunos temas, algunos habilitadores específicos en los que se tiene que trabajar. La verdad es que en general, aquí el marco de comparación que estamos usando son solamente algunos países de Latinoamérica y después algunos países de referencia en Norteamérica y el Reino Unido, hacia dónde se tendría que mover. El primer mensaje es, comparado con la región y con otros países, está en una posición razonablemente buena. Sin embargo, hay algunos temas donde sí la brecha, sobre todo con los líderes, es muy importante. ¿Y dónde está? Pues las 5 categorías que evaluamos son el acceso a innovación. Esto tiene que ver mucho con cómo se impulsa la innovación, el desarrollo de tecnologías dentro del propio país, qué tan sofisticado es el mercado, las tasas de adopción de nuevas tecnologías, la disponibilidad de talento, la calidad de la infraestructura en la inversión en la misma y la fortaleza institucional. A diferencia de la gran mayoría de los países de Latinoamérica, aquí hay una muy buena noticia en esta dimensión, y es que la fortaleza institucional de Costa Rica es mayor que la de sus competidores o vecinos más cercanos. Entonces, hay un gobierno que cuando menos a nivel de solidez de instituciones está mucho mejor parado. Pero hay otras donde la brecha sí es importante, el caso de infraestructura. Y digo, la verdad, son cosas muy tangibles. Yo que llegué aquí anoche, el sufrimiento que he tenido toda la noche y hoy en la mañana para conectarme a internet, la verdad ha sido muy alto, ¿no? Ayer un par de llamadas que tuve por teléfono se cortaron cada una 2, 3 veces. Esos son temas de tecnología, son temas que simplemente ya está la posibilidad de mejorarlas hoy, pero que sí demuestran dónde está la situación hoy del país. Los temas de talento son interesantes, porque si bien hay un talento de muy alto nivel, como proporción del total de la mano de obra sigue siendo relativamente bajo, y hay algunos indicadores específicos, por ejemplo, bilingüismo, donde habría todavía oportunidades de mejora. El resto, pues, están relativamente en línea, ¿no? Pero esto es, ante la pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos para ser competitivos? ¿Qué hacemos para ganar esas mejoras en productividad? La verdad es que están bastante bien identificados cuáles son los temas en los que se puede trabajar como país. Ahora, cuando hablamos de estos puntos, muchas veces los gobiernos en diferentes regiones del mundo, la respuesta que nos dan es, bueno, sí, claro, pero los recursos son limitados. Nadie quiere pagar más impuestos, tengo un presupuesto limitado, en muchos casos tengo altos niveles de deuda. ¿Por qué tengo que invertir en infraestructura? O sea, voy a poner torres celulares por todos lados o a invertir en fibra óptica gratis para toda la gente. Pues no es factible, ¿no? Porque tengo que hacer prioridades de cómo usar los recursos del erario. El mensaje aquí es, sí, es cierto, y entendemos que los recursos son limitados y que tiene que haber una participación del sector privado. Lo que tenemos que entender es que esto se hace no solo porque es bueno para los negocios, es bueno para la economía y tiene muchas implicaciones para la sociedad y tiene muchas implicaciones de temas que hoy ya son relevantes para nuestros países y que cada vez lo van a hacer más, ¿no? Entonces, ahí nuestra invitación es que veamos esto como una oportunidad no solo para la empresa, sino también para los gobiernos. Entonces, bueno, ya hablamos, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues es relevante, está aquí y tenemos que atenderlo. Segundo, tiene beneficios grandes para la economía, como ya vimos, y en algunos casos
Esos beneficios son fundamentales, los necesitamos. Como país, como región, si no mejoramos la productividad a través de la tecnología, no vamos a tener las tasas de crecimiento económico, porque nuestra población ya no se va a crecer tan rápido como antes. Al mismo tiempo, hay la preocupación, y esta es la pregunta central que siempre nos hacen, ¿no? Pero ¿cuáles son las implicaciones para los trabajos? Porque la verdad es que pues, meter más tecnología es quitar puestos y quitar oportunidades a la gente. ¿Qué podemos hacer o cómo se ve? ¿Cuál va a ser el impacto de esto? El primer mensaje es calma. No es cierto que estamos viendo algo radicalmente nuevo o algo que no conozcamos. Uy, es que ahí vienen las máquinas y nos van a sustituir a todos y esto nunca lo había visto el mundo. No es cierto, esto el mundo ya lo ha visto en diferentes momentos, en diferentes temas. Esta gráfica muestra la distribución del trabajo en los Estados Unidos en los últimos 170, 180 años. Como pueden ver, está muy clarito, ¿no? En 1840, poco antes de la Guerra Civil, 2/3 partes de la población laboral de Estados Unidos estaba enfocado en agricultura. Era todavía una economía agrícola. Estaba inclusive en ese momento en el tiempo bastante por detrás de países europeos que ya habían iniciado la adopción de la revolución industrial. De ahí, justo la revolución industrial da un proceso acelerado hacia principios del siglo XX, donde por fin logran encontrarse esas dos curvas, el valor o la cantidad de gente trabajando en agricultura versus en otros temas, versus en manufactura. Como pueden ver, en Estados Unidos se da más o menos en 1920. Y después se da un incremento o se mantiene un porcentaje relevante de manufactura. ¿Impulsada en qué? Pues en muchos temas, pues sí, por un crecimiento económico, como pueden ver a partir de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía de manufactura, pero en los últimos 30 años toda esa manufactura se ha estado yendo. Importante decir también, esa caída en la importancia de manufactura de Estados Unidos no tiene que ver de manera prioritaria con la inmigración o con la exportación de trabajos hacia otros países emergentes, tiene que ver justo con la tecnificación. Pero bueno, ese es otro tema. El punto aquí es la proporción de gente trabajando en agricultura en los Estados Unidos pasó de 2/3 partes a menos del 5%. Mientras que la proporción en servicios ya es prácticamente 90% de la economía. Entonces, sí, estamos en un momento disruptivo, estamos en un momento interesante, es un reto importante para la economía del mundo el incorporar las nuevas tecnologías, pero ya hemos visto esta historia, entonces no hay tampoco que sobrereaccionar. Sí hay que entender dónde van a venir esos impactos, cómo nos podemos preparar para ellos. Entonces, primero, ¿no? La primera pregunta, ok, está bien. Entonces, ya vi esa gráfica, ya entendí que hay algunos sectores que se van a cambiar y que en el gran esquema de las cosas, en el tiempo, pues cosas como agricultura van a tender a desaparecer como proporción alta de los empleos, ¿no? Entonces, la pregunta que me queda es, oye, y mi trabajo, yo en lo personal, lo que yo hago, ¿cómo sé si soy fácilmente reemplazable por una máquina o no? ¿Cuál va a ser el impacto? Bueno, lo que hicimos aquí, evaluamos literalmente miles de actividades específicas en diferentes industrias y al final lo que agrupamos fue todas las actividades en algunas categorías que tienen que ver con en qué consiste esa actividad. Bueno, dentro de cualquier empleo hay una combinación de esas capacidades que es la barra de en medio, ¿no? Como pueden ver, hay habilidades de gestión o de administración de gente, ¿no? Cómo interactúo con otros y cómo dirijo a otros. Eso representa más o menos 7% de las actividades de trabajo en los Estados Unidos hoy. Luego hay una categoría que tiene que ver con experiencia, que son conocimiento o poder aplicar o poder tomar decisiones o resolver problemas. 16% está en interfaz, contacto personal, relación entre personas. Hay un 12% de actividades físicas impredecibles, cosas que tengo que hacer físicamente como parte de mi trabajo, pero que no están programadas, sino que se van dando
en el momento. Luego viene todo lo que tiene que ver con datos. 17% en recolección, 16% en procesamiento y por último hay actividades físicas predecibles, trabajo mecánico. Todos los trabajos al final del mundo se pueden dividir en una combinación de esas actividades. Lo que hicimos, una vez teniendo cuál es ese breakdown y cómo se ven, fue evaluar qué tiempo dedicado a esas actividades podría ser automatizado con la tecnología existente, no la que viene, no lo que anticipamos en 3 o 5 años, con tecnología que ya está aplicada hoy, ¿cuánto de eso se puede sustituir? Como podrán ver, obviamente el trabajo físico, mecánico o predecible, 80% de eso se puede sustituir por una máquina. Realmente no necesitamos a gente cargando sacos de cemento o de fruta o de cosas. Todo eso se puede hacer ya de manera mecanizada. Procesamiento y recolección de datos, más de 2/3 partes también se puede hacer de manera mecanizada. ¿Cuál es el reto? Que esas 3 actividades que están del lado derecho todavía representan más de la mitad de la actividad que tiene que ver con la gente. O sea, la gente está destinando 51% de su tiempo o a recolectar datos o analizarlos o actividades físicas, que tienen en su conjunto 70-75% de posibilidades de disrupción. Eso quiere decir que más o menos 1/3 parte de los salarios, equivalente a 3 trillones de dólares al año, podrían desaparecer mañana si los ponemos a hacer máquinas. Entonces sí tenemos que ajustar en qué estamos enfocando nuestras actividades. Todavía mayor detalle, ¿no? Oye, bueno, está bien, las actividades las entiendo, pero si lo veo en mi industria, yo quiero ver mi empresa qué tal le va a ir. Bueno, pues entonces lo hicimos, dividimos cada una de estas categorías por industrias. Perdón, para los detalles, yo sé que la letra está pequeñita, pero les digo, ¿no? Arriba tenemos servicios de alojamiento y habitación, manufactura, transporte, agricultura. En medio tenemos sobre todo servicios, algún tipo de servicios públicos, comercio mayorista, servicios financieros. Y abajo tenemos más lo que tiene que ver con talento, con experiencia. Información, gerencia, educación. Como pueden ver, está muy clara la correlación. Hay actividades que tienen una mucho mayor carga física y eso implica el tamaño de la burbuja, lo que indica es qué porcentaje del trabajo en esa industria está concentrado en qué actividad. Lo que vemos ahí es en manufactura actual y en agricultura, la mayor parte de la actividad todavía es física. Mientras que en educación o en la gerencia de manejo de personas, pues la mayor parte tiene que ver con conocimiento o experiencia. Por eso vemos más burbujas azules. Haciendo todo esto, ya integrado, lo que nos da es un potencial de automatización de la industria en su conjunto, que como pueden ver va pues de 70% a 27%. En otras palabras, si ustedes están o conocen gente que está en cualquiera de los primeros 4 o 5 sectores, con mucha certeza les pueden decir que en los próximos 5 a 10 años, 2/3 partes de lo que hacen va a ser sustituido. Eso es una realidad, no es un mensaje negativo, es simplemente prepararse para lo que viene, para una oportunidad de enfocarse en otros temas, porque eso está ahí y lo vemos pasando muy rápido. La pregunta siguiente es, bueno, sí, pero a lo mejor yo estoy en comercio detallista, pero soy el gerente de la tienda, no soy el que baja las cajas del camión, entonces mi trabajo está más seguro. Entonces el siguiente análisis que hicimos fue ver si había una relación, no solo en la industria, sino también entre la posición o en las personas o el tipo de trabajo que hacemos. La verdad es que sí aparece alguna correlación entre el nivel de ingreso. En la barra horizontal lo que vemos es hacia la derecha los ingresos más altos por hora y hacia arriba el porcentaje o la proporción posible de automatización. Sí hay alguna correlación, entonces sí es cierto que aquellos trabajos que requieren menos skills, menos habilidades para ser desempeñados tienen más potencial de disrupción, pero también es cierto que hay un buen número de actividades de alto valor agregado o que al menos hoy son caras, que también pueden ser sustituidas. El mensaje aquí es,
no es cierto que hay posiciones que están seguras. Todos podemos estar sujetos a disrupción digital en los próximos años. Luego viene la siguiente pregunta, dice, bueno, sí, pero eso de la tecnología, la verdad es que sí, en Japón o en algunos otros países se aplica mucho. Aquí vamos 5, 10, 15 años atrás, esas cosas van a pasar mucho más tarde, no nos va a tocar, no estamos tanto en riesgo. Bueno, la verdad es que aquí también tenemos el porcentaje de automatización o el riesgo en nuestro análisis por país. Y lo que vemos es, pues sí, hay algunos países en los cuales se concentra buena parte de la oportunidad o buena parte del valor de la economía, como pueden ser obviamente China, India, Estados Unidos, Japón, Europa, que concentran 1.200 millones de trabajadores en conjunto y son más o menos 15 trillones de dólares en valor. Sí, eso es cierto, ahí está el valor de la economía, pero como pueden ver, el gráfico, lo que nos indican los colores es, los colores más claros son los que tienen menos potencial de disrupción digital, los más oscuros donde vemos que va a haber más influencia de la automatización. Los grises, sobre todo en África, son países para los cuales no hay datos, ¿no? Pero entonces, justamente el tema es aquellos países como Estados Unidos, como Europa Occidental, que ya invirtieron en desarrollo tecnológico en los últimos años, en el futuro cercano van a tener menos disrupción, o sea, van a perder menos empleos por automatización, mientras que los mercados emergentes, sobre todo América Latina, como pueden ver, y el sureste de Asia, son los que van a recibir el mayor impacto. En Costa Rica en específico, ya sumando todas las actividades, todas las industrias, vemos un potencial de disrupción laboral por automatización de más del 50%. 52% de los empleos o de las actividades que están desarrollando hoy los trabajadores costarricenses en los próximos años podrían verse afectadas por temas de automatización. Entonces, es una invitación de nuevo a acelerar el paso, porque no se respetan niveles, no se respetan industrias, no se respetan países. Esto realmente nos va a afectar a todos. Pensando en esto, ¿qué hacemos? Porque bueno, si nos quedamos en el mensaje de, bueno, si ahí viene la ola y ¿qué hago? Mirando hacia el futuro, ¿cómo nos podemos preparar? Primero, enfocándonos en que nuestra gente tenga las capacidades en las cuales los humanos todavía van a tener una ventaja comparativa contra la tecnología en los próximos años. No voy a entrar al detalle, pero el punto es, tenemos identificadas cuáles son las actividades en las cuales el potencial de disrupción es menor, y son las que están marcadas con las cajas rojas, ¿no? Simplemente por entrar en una categoría, la tercera que tenemos ahí, que se llaman capacidades sociales y emocionales. Tienen que ver con razonamiento, o dentro de las de arriba, la resolución de problemas. Pues ahí es donde tenemos más cajas rojas, donde realmente podemos pensar que esas son las actividades más defendibles. Las verdes, en cambio, y sobre todo las que tienen los puntos azules ya pegados a la barra, esas son aquellas actividades en las cuales ya las máquinas son mejores que nosotros hoy y lo pueden hacer sin ningún problema. Como ya habíamos visto algunos ejemplos, navegación, habilidades motoras gruesas, cosas mecánicas, todo eso ya no tenemos que hacer eso. Entonces hay que enfocarnos en desarrollar, en que nuestra gente, nuestros jóvenes, nuestros trabajadores tengan las capacidades que sí son distintivas. Ahora, ¿qué tanto o qué tan rápido? ¿Cuándo lo tenemos que hacer? ¿Cuándo nos va a afectar la automatización? Pues depende de muchas cosas, depende de la factibilidad técnica, de la tasa de adopción, de cuánto cuesta la mano de obra, de la regulación que ponga el gobierno. Hay muchos elementos. Basado en esos elementos, tenemos una serie de escenarios. La curva azul, lo que nos dice según nuestros cálculos es qué tan rápido se va a desarrollar la tecnología que va a permitir automatizar muchos de los trabajos. Y la curva naranja es la tasa de adopción, ¿no? Siempre hay un delay de entre 10 y hasta 25 años entre una y otra, de qué tan disponible, qué tan rápido se transfiere una tecnología que existe a que ya es de adopción amplia en todo el mundo. Y esto, bueno, por un lado podemos decir, oye, nos faltan todavía muchos años, ¿no? Esto está parte de 2016 y nos lleva hasta 2100. Oye, nos faltan muchos años para que todos los camiones que transportan cerveza sean automáticos. Probablemente, dependiendo del escenario que creamos, la primera curva sólida es un escenario proactivo donde lo vemos acelerado.
la curva punteada es un escenario mucho más conservador. Pero en cualquiera de los dos casos, lo que podemos ver es que las curvas convergen dentro de los próximos 50 años. Y en un escenario acelerado de adopción, podríamos ver que el ritmo de automatización podría superar el 50%, que es donde vimos que estaba Costa Rica, tan pronto como 2030 más o menos. Si lo vemos así, no está tan lejos, ¿no? En los próximos 15 años, menos de 20 años, se podría tener una tasa de adopción de automatización de más del 50%, que es justo donde está Costa Rica hoy. Si lo vemos así, la velocidad a la que tenemos que cambiar nuestros esquemas de educación, el tipo de trabajos que tenemos, en dónde queremos enfocar los esfuerzos, pues ya no nos queda tanto tiempo. Y esos son los retos que tenemos que abordar. Vamos a tener grandes beneficios, ya hablamos de mejoras de productividad, hablamos de tener empleos que tengan mayor aportación de valor, más seguridad, más calidad de vida, pero los retos son cómo alineamos la compensación, los niveles de seguridad, la transparencia, los incentivos por parte del gobierno para que esto ocurra. Y bueno, pues ya para cerrar, simplemente diríamos, con base en esto, ¿qué nos toca hacer? Pues todos tenemos cosas que hacer. El sector privado, apoyar la automatización porque tiene beneficios económicos probados, como mostramos al principio, de entre 3 y 12 veces el valor de la inversión. ¿Qué más? Apoyar el desarrollo de la gente, invertir de manera muy directa en las capacidades. Hasta ahora muchas veces el modelo ha sido, bueno, las escuelas los preparan y yo ya les doy el empleo. Cada vez vemos un rol mayor de las compañías en preparar a la gente para los trabajos que requieren. Ese es el rol del sector privado. El rol del sector público, pues apoyar el desarrollo de las tecnologías, ya no como un nice to have o como un elemento de largo plazo, sino como algo que ya se tiene que estar desarrollando hoy, ciencia y tecnología, en todos los niveles educativos, y promover medidas que incentiven la inversión, precisamente porque los recursos públicos son limitados. Incrementar el volumen de participaciones público-privadas en inversión en tecnología y en infraestructura en general. Por último, la gente. Esta es la parte más difícil. Convencer a alguien de que lo que va a estudiar puede no ser relevante en 15 años porque eso es lo que le gusta, es difícil, pero tiene que haber un reconocimiento de todos que aquí elementos de tecnología, de ciencia, cada vez van a ser más relevantes y que se tienen que alinear no solo los intereses personales, sino también el futuro laboral. Entonces, tengamos todos una perspectiva más científica en ese sentido. Entonces, esto es solamente una probada de los análisis que tenemos, un resumen muy breve, pero como pueden ver, lo que nosotros pensamos como firma después de haber evaluado pues, y miles de organizaciones y de actividades y de todos los países donde se puede tener relevancia a este tema, los mensajes que tenemos es muy claro. La disrupción digital ya está aquí, es una realidad. Segundo, tiene beneficios muy importantes tanto en lo económico como en lo social. Tercero, sí va a tener impacto, sin embargo, en los empleos. Ya hay porcentajes de automatización muy altos para algunos países. Y por último, hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden empezar a hacer hoy para que si la tasa de adopción nos alcance en los próximos 15, 20 años, tenemos manera de seguir manteniendo nuestra competitividad y ser exitosos en este nuevo esquema tecnológico. Y eso es el material que tenía para ustedes hoy. Les agradezco mucho su atención y si les parece bien, lo abrimos a cualquier pregunta que puedan tener sobre estos temas. Gracias. ¿Tenemos preguntas para levantando la manita? Bueno, creo que todo está muy claro. Ah, y tenemos una señora, por favor. Esto que usted presentó aquí es sumamente importante, sobre todo en los avances en medicina que desarrollan tecnología que realmente van a ayudar mucho a los pacientes. Nosotros estamos desarrollando centros de investigación en la Caja del Seguro Social de Costa Rica
en cada hospital, viendo las necesidades. Esto creo que sería, no creo, estoy convencida, que sería de un gran valor para la población costarricense y el desarrollo científico de nuestros servicios médicos. Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, en una de nuestras gráficas donde tenemos el análisis de los sectores que tienen más potencial de disrupción, como puede ver, justo en el centro tenemos salud con un 51%, que son los que ya están teniendo mayor disrupción. En servicios de salud, lo que estamos viendo no solo es la tecnología ya en el otorgamiento del servicio, como en el caso de la caja, digamos, mantenimiento correctivo, ¿no?, de la salud, sino sobre todo en el preventivo. Lo que vemos muchísimo potencial disruptivo en tecnología en el tema de salud tiene que ver con diagnóstico. Y diagnóstico tiene que ver con la precisión del diagnóstico, con la velocidad del mismo, con el costo también de generarlo, pero además tiene una parte preciosa que es el alcance de la misma. La tecnología nos permite también tener diagnóstico a distancia, y ahí lo que nosotros estamos viendo son muchas inversiones en este tipo de herramientas de diagnóstico con mejoras en el alcance, sobre todo en sistemas de seguridad social públicos a zonas rurales a través de tecnología. Correcto. Correcto. Hay otro elemento, que ese es un poquito más controversial, pero que también lo vemos, que el tener cada vez más información sobre el otorgamiento de servicios de salud nos permite tener evaluación del desempeño de los médicos. La verdad es que es uno de los temas que hasta hoy se ha mantenido pues mucho oculto, ¿no? La gente va con un médico y tiene una experiencia positiva o negativa, pero en el agregado yo no sé ese médico qué tan bueno o malo es, y este tipo de cosas también lo vemos ya como algo que está cambiando la industria, el tener más acceso a datos sobre desempeño individual. Pero sí coincidimos en que es un tema importante, nos da ahí más o menos 50% de posibilidad de disrupción el sector salud. Bueno, si no hay más preguntas, don Enis nos permite para entregarle un reconocimiento a don Germán Galván por haber estado esta mañana con nosotros. Pido por favor un aplauso para nuestro expositor. Queremos hacer entrega a don Germán de un símbolo de agradecimiento por esta excelente presentación que nos ha dado el día de hoy. Dice así: el Colegio en Ciencias Económicas agradece al señor Germán Galván por su participación en el Congreso de Ciencias Económicas 2017, la revolución tecnológica, cómo me impacta, San José, 1 de junio 2017. Muchas gracias, hermano. Gracias a todos, un placer estar aquí. Solo recordarles que toda esta información y muchos más detalles sobre nuestros análisis de este tema están disponibles en nuestra página, también nuestros datos más adelante. Gracias, buen día. Vamos a salir.